hermanos, con todo respeto, venimos considerando ya hace bastante tiempo que nos es necesario poder mirar estas cosas que son las cotidianas, que a lo mejor no están escritas con esa palabra en la Biblia, no está la palabra relativismo en la iglesia, en la Biblia tampoco está la palabra individualismo, pero son los males con los que a nosotros como pueblo de Dios nos toca hoy luchar. Aquellos hermanos que siguieron al Señor en la primera generación, en la segunda, ellos tuvieron que luchar con la incomprensión, con la intolerancia, con la violencia, padecer el martirio. Hoy nosotros no luchamos con ese tipo de cosas, pero estamos luchando contra estos males de una sociedad que está enferma. Hermanos, tenemos que nosotros, pueblo de Dios, mentalizarnos que vivimos en medio de una sociedad, tanto en Argentina como en todo Occidente, que está profundamente enferma, que todos los días se evidencian los signos de su enfermedad con estadísticas que abruman a cualquiera que lo pueda leer. No podemos nosotros como Iglesia de Dios abstraernos de la realidad en la que nosotros vivimos. El domingo, 2 domingos anteriores decíamos que nosotros, si fuésemos enviados a otra cultura, tendríamos que conocer el idioma, conocer las costumbres. Esto sería esencial para alcanzar a esas personas. Esto lo sabemos todos. Ahora, nuestro desafío se duplica en cuanto nosotros somos enviados a nuestra propia cultura. Y hermanos, yo se lo digo con todo respeto, ni nosotros nos damos cuenta hasta qué punto esa cultura a la que somos enviados nos ha invadido a nosotros, pueblo de Dios, previamente. Yo le decía que es una pelea en la que estamos perdiendo por puntos. Cada vez avanza más. Los males son los de siempre. No hay nada nuevo, hermanos, debajo del sol. Solamente que los ciclos de las sociedades se van sucediendo a lo largo de los años. Por eso decía Salomón, ¿qué es aquello que fue? Sino ya lo que fue hecho es lo que es. No hay nada nuevo debajo del sol. Pero nosotros estamos viviendo un ciclo en el cual tenemos que entender las señales de los tiempos. El Señor le dijo, cuando ustedes ven que el cielo está rojo, dicen mañana va a ser buen tiempo. Saben darse cuenta de la señal del tiempo y no se dan cuenta de las señales de este tiempo. Allá por el primer siglo de la iglesia ellos tuvieron un problema. El problema era el judaísmo. ¿Qué significa esto? Que aquellos judíos que recibieron el evangelio lo hicieron, pero les costó mucho entender que muchas cosas de aquella antigua religión y costumbre y cultura no tenían lugar hoy en la iglesia de Dios. Para eso fue muy fuerte. Y el apóstol Pablo, de parte de Dios, escribió una carta que es Gálatas. Toda la carta de Pablo a los Gálatas está destinada a hacerle entender que todas aquellas cosas son sombras de algo que habría de venir, que el Señor es la respuesta de Dios a las inquietudes de todo ser humano. Hace muchos años cantábamos, Cristo es la respuesta. Cristo es la respuesta a todo interrogante de todo ser humano. Es así. A ellos les costó mucho entenderlo. Y muchos maestros procuraban que esa tradición judía siguiese viviendo en la iglesia. Bueno, esto no es posible. Una carta, Gálatas. En momentos entró el gnosticismo, la ciencia, la falsamente llamada ciencia a la iglesia. Se escribió otra carta, Colosenses. Hermanos, yo creo que Dios llevó a aquellos siervos a escribir sobre las necesidades del pueblo de Dios. En un momento hay una iglesia que tiene muchos interrogantes. Es la iglesia en Corinto y escribe una carta al apóstol Pablo, se supone que no se conservó, donde le pregunta acerca de muchas cosas. Y Pablo le tiene que decir cómo es la cultura de Dios, porque ellos viven una cultura totalmente distinta, una cultura helénica, griega, con un pensamiento totalmente distinto al pensamiento de Dios. Prácticamente desde allí de donde nace lo que nosotros hoy conocemos como el relativismo, si bien vamos a ver que es tan antiguo como el jardín del Edén. Pero entre los griegos surgieron los sofistas, los que dijeron, ¿y por qué esto es así? Todo esto, decíamos, recrudeció a mitad del siglo pasado. Nosotros esto no podemos dejar de verlo si queremos entender nuestros tiempos. Hermanos, yo le decía a algunos hermanos que estuvieron ese domingo, yo no quisiera que esto sea una charla de sociología. Decía el apóstol Pablo, no me envió el Señor a bautizar, sino a predicar a Cristo. No, que el Señor nos libre de volvernos a un montón de palabras, a la vana palabrería, ¿no? Por eso le decía que me hace tanto bien tener un capítulo, apoyarme en ese capítulo y predicar el capítulo, me da mucha seguridad. Pero hermanos, necesitamos mirar las cosas con las cuales nosotros hoy tenemos que luchar y responder.
Hoy no se discute la encarnación del Señor Jesús, decíamos, es un tema que está aceptado. Pero como veíamos el otro domingo, está creciendo cada vez más el individualismo, el que le dice al hombre, sos vos y nada más. Cuando decíamos recién que Cristo es la respuesta, es Cristo y nada más. Decía el Señor Jesús, en aquel día, cuando Él venga, no me van a preguntar nada. Hermanos, el solo hecho de ver al Señor será para nosotros la respuesta de todas nuestras inquietudes, ansiedades, le veremos tal como es. El Señor es la respuesta. Sin embargo, hubo un planteo muy fuerte en la cultura nuestra, aquí, inclusive en Argentina, que empieza a decir otra cosa, una revolución cultural muy importante, que nosotros no podemos dejar de mirar, porque nos afecta, aun cuando nosotros no nos damos cuenta, porque estamos sumergidos, hemos crecido en esa cultura. Entonces es muy difícil darse cuenta de los errores propios, a lo mejor en los que uno vivió tanto tiempo, porque estamos acostumbrados, no entendemos que esté mal. Necesitamos confrontarlo con la cultura de Dios. La palabra del Dios nuestro es la única que permanece para siempre. Debajo del sol, decíamos, transcurren las culturas. Hoy serán los griegos en su momento, el apogeo, y después vinieron los romanos. Un pueblo más brutal, un pueblo más sencillo, pero estableció su poderío, su derecho romano, su cultura. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Que muchas de aquellas cosas viejas, como el jardín del Edén, hoy vuelven a surgir. ¿Qué significa esto? El relativismo es aquel que acuñó la frase que dijo, las cosas son según el color del cristal con que uno la mira. Conocida la frase, ¿no? A veces cuando se escucha algo dice, bueno, depende del color del cristal con que uno lo mira. ¿Qué significa esto? Que lo que para vos puede ser bueno, para mí puede ser malo. Y lo que para mí puede ser malo, para vos puede ser bueno. Hermano, el relativismo es un ataque diabólico que se presentó en el jardín del Edén cuando dijo la serpiente a la mujer, con que Dios os ha dicho. Dicho de otra manera, ¿será así? ¿Será para tanto que no pueden comer de ningún árbol? Hermano, el relativismo es el esfuerzo del diablo tomado por el hombre para destruir lo absoluto de Dios. Y Dios es absoluto, no es relativo. Dios es absoluto, no es relativo. Yo entiendo que las personas que no conocen al Señor piensen de esa manera y de otras maneras más, pero no así entre nosotros. Nosotros debemos ser absolutos en Dios como Dios es absoluto. Y a veces cuando queremos tomar posturas absolutas en Dios, hermanos, porque es verdad que hay cosas que son opinables, que hay cosas que son de práctica o de cultura. Pero en aquellas cosas que son de Dios, hermanos, como decían los antiguos, a la ley hay que remitirse y al testimonio. Y quien no diga conforme a esto es porque todavía no se despertó. Este es el parámetro. Hermano, no tenga miedo. Hoy a las personas que sostienen posiciones radicales en Dios se les llama fundamentalista. A mí no me cae mal que me digan fundamentalista. Lo que pasa es que hoy se llama fundamentalistas a los terroristas, aquellos que ponen bombas o se detonan en un micro y matan mujeres y chicos. No son fundamentalistas, son locos, son hijos de vuestro padre el diablo. No han entendido que Dios no está en esa guerra santa, que eso es una locura y es una manifestación diabólica. Si eso es ser fundamentalista, nosotros no somos fundamentalistas. Somos fundamentalistas en la medida que sostenemos los fundamentos de Dios. Nosotros creemos en Dios. Decía el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, aunque yo no lo comprenda del todo. Aunque algunos digan, bueno, depende del color del cristal con que se mira. Todo eso, hermano, se dice afuera. Muchas veces escuchamos que personas a las que les testificamos dicen, bueno, esa es su verdad. Depende de quién. No, hermano, hay una sola verdad. Filosóficamente hay una sola verdad. Si no, lo demás no sería verdad. Una sola, no hay muchas verdades. Hay una. Y de hecho dijo el Señor Jesús, yo soy la verdad. Hermano, ¿por qué queremos tratar de estos temas? Porque lamentablemente esto se ha ido metiendo y nos ha transformado en relativistas a los cristianos. Este es el problema. A mí no me preocupa que la gente no sepa a dónde va. Me preocupa cuando nosotros estamos confundidos
o el espíritu de esa relatividad se apoderó de nosotros y a veces ante cosas que son de Dios, tal vez no lo digamos, pero en el fondo del corazón pensamos, bueno, a lo mejor no es tan así. Bueno, a lo mejor para vos es así, para mí no es así. Hermano, lo vuelvo a decir, hay cosas que son opinables. Allí en Romanos capítulo 14, algunos hermanos comen vegetales, otros comen carne. Y uno dice, ¿cuál es el problema? ¿Hay vegetarianos y no vegetarianos? No, el problema era mucho más profundo. Era que la carne de esos animales se había ofrecido a ídolos paganos. Como eran tantos, se vendía en la carnicería. Pablo entendía que se podía comer, que un ídolo no significa nada, pero muchos hermanos tenían problemas de conciencia y decían, ese animal posiblemente fue ofrendado a un ídolo, yo no lo voy a comprar, yo no voy a comer, es más, voy a comer legumbres. Hermano, no es una tontería. El profeta Daniel lo hizo también. Por no contaminarse con la comida del rey, él entendió que era mejor comer legumbres y Dios lo bendijo. Dice que tenía un aspecto mucho mejor que los otros, se le encontró 10 veces mejor. No era un cerrado, cualquiera diría, este es un cerrado, este es uno que come legumbres. No, hay cosas que son opinables, pero hermanos, hay cosas que son de Dios. Y nosotros tenemos que remitirnos a la ley y al testimonio. Aunque cada uno ande en el nombre de su Dios, dice el salmista, nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Hermanos, tenemos que ser absolutos, no tenga miedo de ser absolutos, siempre y cuando lo sea en la palabra de Dios. Que dice, no seas sabio en tu propia opinión. En tu propia opinión, en mi propia opinión, hermanos, no seamos absolutos, no seamos sabios porque hay cosas que son opinables, es verdad. Pero las cosas que son de Dios, hermanos, permanecen para siempre. Aunque los hombres digan lo contrario. Ya hace 1 siglo y pico, 2 siglos, Friedrich Nietzsche dijo, Dios ha muerto. ¿Sabe cómo termina la frase? Parece que lo mataron los hombres. Dios ha muerto. Y esto dio el puntapié inicial para empezar todo este sistema donde todo es posible. Esto es una locura. El relativismo es una utopía. Es como sacar los semáforos, sacar las barreras, sacar las marcas de la ruta que son tan importantes y decir todo es posible. Esta puede ser la izquierda o esta puede ser la derecha. No, hermano, en la ruta no puede haber esos cambios. Esta es la izquierda y esta es la derecha. Y cuando uno lo quiere cruzar, es posible que se encuentre con la desgracia de un camión que viene de frente, porque no entendió su relativismo. El relativismo es una estupidez en sí mismo, es insostenible. Si fuese verdad, tampoco existiría el relativismo, porque sería relativo lo que ellos piensan. Hermano, el relativismo es algo que nace en el corazón del diablo, pretendiendo romper lo absoluto de la palabra de Dios, pretendiendo quitarle a Dios la autoridad, con que Dios ha dicho, ¿quién es Dios? Dicho de otra manera. Dijo un hombre muy brutal en la Biblia, ¿quién es David? Para que yo le sirva. Estos hombres en un ataque de soberbia dijeron, Dios ha muerto. Ya no hay bueno ni malo, todo es relativo. Todo depende del color del cristal con que lo miren, hasta que le maten al hijo. Y el asesino diga que tenía motivos para hacerlo. Y ahí se le termina el relativismo a mucha gente. Ahí no es relativo, ahí quiere la pena de muerte para el que le mató al hijo. Se le terminó el relativismo, se le terminó la apertura, se le terminó todo. ¿Quiere justicia? Justicia es de Dios. El relativismo es un invento del diablo, pero está tomado por el hombre para poder pecar tranquilo. Hermanos, si aceptamos la palabra de Dios, tenemos que obedecerla. Si Dios existe, tenemos que preguntarle qué quiere. Y el hombre quiere pecar tranquilo, entonces dice, Dios ha muerto. Y dice el Salmo 14, es un necio. El necio dice en su corazón, Dios ha muerto. Lo dice en su corazón, no lo dice a viva voz. Dios se murió. Pequemos tranquilos. El sol no está. Es un infantilismo, hermano. Dios traerá toda obra, sea mala o sea buena. Dios es eterno. Desde donde sale el sol hasta donde se pone. Hermano, ¿cómo me bendice lo absoluto de Dios? Yo lo necesito para mi vida, que es muy frágil. Que se descamina con mucha facilidad. Necesito saber cuál es la izquierda y cuál es la derecha.
No es verdad que todo es igual. No es verdad. Dice el Salmo 13, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Hermano, el problema de la filosofía es que lo supone todo, no está segura de nada. Y alguien dijo una vez, el final de la filosofía es saber que tenemos que creer. Hermano, es soberbia. Es soberbia, es decirle a Dios, yo no creo que sea tan bueno, yo no creo que sea tan malo, yo tengo mi opinión. Imagínese usted, la vasija de barro contendiendo con el alfarero. Es una locura. Es de hombres necios que creen que con la afirmación lograrán una vida mejor. Volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el problema? El problema, hermanos, es que nos contagie. Decía el Rubén Migueles, el querido, no lo olviden nunca en las oraciones que las necesita, el problema del mal no es cuando nos golpea, el problema del mal es cuando nos contagia. Hermanos, estamos corriendo el riesgo de ser contagiados de estas filosofías que son aceptadas por la mayoría, que parecen un signo de evolución. Dice que gente evolucionada lo recibe todo, no son fundamentalistas. Y aún en los ámbitos evangélicos, cuando alguien sostiene algo con convicción, ¿saben qué dice? Este es legalista. Dice, estos hermanos son legalistas. Nosotros estamos en un lugar de mayor apertura, donde todo puede ser. Todo puede ser. Y nadie pregunta, no hermano, todo no puede ser. El que comete adulterio es falto de entendimiento, dice la Biblia. Corrompe su alma el que tal hace. Se terminó. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Toneladas de científicos que suponen, ¿qué supone si no sabe? ¿Qué supone si no estuvo ahí? Si no llama a las estrellas por su nombre. Le dice Dios a Job, ¿tenés vos un brazo como el de Dios? Entonces vení y conversamos de creacionismo. Job capítulo 38 y 39. Hermosos capítulos. ¿Tenés un brazo como el de Dios? Vení y entonces hablemos. No, hermano, Dios es maravilloso y Dios es absoluto. Y dice, ay de las que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que ponen lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Es una perversión diabólica, hermano, diabólica, que lo saca al hombre de la obediencia al terreno de los argumentos. Vamos a leer el capítulo 3, brevemente, es muy conocido, de Génesis. Dice el texto, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces dijo la serpiente a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. El relato sigue, en un solo versículo, el 6, la tragedia de la humanidad, un solo versículo. La sacó de algo tan sencillo como decir no, porque Dios dijo que no, llevándola al terreno del razonamiento y del argumento. Y esto es lo que Dios hace con nosotros. Muchas veces viene y dice, pero ¿no te parece que es mucho? ¿No será esto para algunos hermanos? ¿No te parece que esto es bueno? ¿Qué tiene de malo? ¿No lo han hecho otros? Y empiezan los argumentos. Y nosotros nos empezamos a deslizar, porque hermanos, estamos inclinados al mal por naturaleza. Nunca hay que olvidarse de esto. Si a nosotros nos dejan, seguimos bajando. Estamos inclinados a lo malo por naturaleza.
a menos que la mano de Dios tire todo el tiempo para arriba, nosotros bajamos. Y entrando en ese terreno de argumentos, dice que vio que el árbol era bueno para alcanzar la sabiduría, que era agradable a los ojos, y tomó. Y hermano, se cayó. Se cayó. Por eso que ante las cosas que Dios dijo que no, es no. No estoy diciendo las cosas opinables como los vegetales y la carne. Estoy diciendo de cosas que vos y yo sabemos que Dios dice que no en tu vida, o que dice que sí. Hermanos, sencillamente es para obedecer. Dios no busca la aprobación de su criatura, busca su obediencia y su fe. Hermano, Dios no está buscando gente que esté de acuerdo con Él. ¿Se entiende esto? Esto es fundamental. Los seres humanos sí necesitamos acuerdos y salimos a buscar acuerdos y gente que esté de acuerdo con nosotros. Hermano, Dios no. Él dice, ¿quién me dio a mí primero para que yo le restituya? No tiene necesidad. Y cuando Dios dice que no, hermano, tenemos que recuperar esa cosa sencilla de que es no. Por más que haya un montón de argumentos, hermano, los argumentos son peligrosísimos, son diabólicos. Le dijo el diablo, lo que pasa es que Dios sabe que el día que ustedes coman van a ser como Él. Lo sacó del terreno de la obediencia sencilla y lo llevó al razonamiento. No lo tenía que razonar, tenía que obedecer. Tan sencillo como eso, decirle, mirá, no, porque Dios dijo que no. Pero mirá que el fruto es bueno, sí, pero Él dijo que no. Pero mirá que pueden llegar a ser como Él, mirá, Él dijo que no. A veces viene el muchacho o la chica en los jóvenes que no es creyente, y dice, pero vos sabés que es mejor que muchos creyentes, Dios dijo que no. Y en la vida de los que somos más grandes a veces viene alguien que es un excelente compañero de trabajo para que trabajemos con él y nos pongamos en sociedad. Dios dijo que no. Y hermano, esto no es ser legalista, esto es ser obediente, por favor. Porque yo lo de legalista lo escuché un montón de veces, hermano. Legalista es enseñarle a los hombres que la salvación se pierde. Que si no hacen determinada cosa no podrán estar en el cielo. Eso es poner la ley sobre la espalda. Ser obediente no es ser legalista, es hacer lo que tenemos que hacer. Hermano, no importa el razonamiento, no importa si el muchacho es bueno, no importa si esto me va a permitir tal cosa, importa que Dios dijo que no. A causa de la sexualidad, cada una tenga su propio marido, cada marido su propia mujer. Y se terminó. Pero yo estoy pasando una situación matrimonial. Mira, hermano, yo te entiendo. Pero acá dice que no. Dice que no. Y nosotros necesitamos volver a ese fundamento, porque lo otro es entrar en el terreno de los argumentos. Es relativismo. La historia la conté varias veces, pero dijo un marín de los Estados Unidos que fue expulsado de la fuerza, me condecoraron por matar a 50 hombres y me echaron por amar a uno. No se consentía en la fuerza que la persona pudiese tener una conducta homosexual. No es el tema de hoy, ya lo hemos hablado alguna otra vez. Me condecoraron por matar a 50 hombres, me echaron por amar a uno. Es fuertísimo el argumento. En las relaciones prematrimoniales es inconcebible que personas de 20 años aún no las hayan tenido. De 18, de 16, de 14, cada vez baja más. La iniciación sexual cada vez es más temprana. ¿Qué pasa con nuestros cristianos, con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestros novios? Y alguien podrá pensar, y bueno, pero si se quieren, ¿cuál es el problema? Se van a casar. Es que Dios dice que no. De ese relativismo, hermano, tenemos que salir del terreno de los argumentos, a decir no cuando Dios dice que no. Del relativismo nació un hijo. Y ese hijo es la permisividad. Es otro mal que azota nuestra sociedad. La sociedad en la que nosotros vivimos, especialmente latinoamericana, es indisciplinada en gran manera. Nosotros nos caracterizamos, algunas de estas cosas están dichas por televisión, nos caracterizamos, los argentinos en particular, ¿sabe por qué? Por ser transgresores. Los argentinos en particular nos caracterizamos, aún en Occidente, por ser transgresores.
Me decía don Daniel Martínez en un viaje que hizo por España con su esposa, me dice, no sabes, en la habitación del hotel había una heladera. Y nos pusimos a comer con mi señora algunas cosas y a tomar. Resulta que había la lista y hubo que pagar. Así que me sacaron allí unos cuantos billetes. Y cuando estábamos por subir ya todos en el micro para irnos del hotel y a tal lugar, llegó alguien del hotel y dijo, espere un poco, por favor. Bajen todas las personas que no pagaron la cuenta del frigobar. Me dice, me quedé yo solo con Marta. Esto habla de la transgresión y de la picardía en especial que tenemos acá. Lamentablemente, por eso le va tan mal a Argentina en particular como le va. Porque no se puede decir lo mismo de Perú, aunque también el pecado está en todos lados. Pero creo que hay un respeto y una educación en muchos otros países latinos que nosotros no la tenemos. Yo veía el rescate de Chile y saludaban a un muchacho muy joven, don fulano, ¿qué va a hacer? Le decía. Yo entiendo, pues es una formalidad, pero creo que les queda algo de un respeto que nosotros perdimos en Argentina totalmente. Somos transgresores, socialmente hablando. ¿Se pega esto a la iglesia? Sí, hermano, pues nosotros somos la sociedad. Y la permisividad es peligrosísima en las cosas de Dios. Igualmente al país le va mal. No son cristianos, igual le va mal, porque la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Sea usted creyente o no sea creyente, al país igual le va mal. ¿Por qué? Porque es transgresor, es pecador. Por eso tenemos las autoridades que tenemos, que son tan descaradas. Pero hermanos, salen de la sociedad. Me dijo alguien una vez, nosotros los políticos no los traemos de otro país, son de acá. Ese es el problema. Es la sociedad misma. La permisividad. ¿Qué es la permisividad? Bueno, esto viene de la mano con el relativismo. Si no hay ni bien ni mal, diría Pablo, si los muertos no resucitan, si la verdad de Dios es mentira, comamos y bebamos que mañana moriremos. Cada uno como le parezca mejor. Si a vos te gusta así, hacelo así. Si a mí me gusta así, lo hago así. Y si a él le gusta así, lo va a hacer así. Este es el enfoque. Y hermano, ¿qué pasa en el pueblo de Dios? Esto es lo que a nosotros nos importa, que muchas veces pasa lo mismo. Y hermano, perdemos de vista que nosotros, además de ser hijos, somos siervos. Decía el Señor Jesús, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que yo termine su obra. Me temo que muchos de nosotros somos siervos emancipados. ¿Por qué? Porque también funciona el sistema, parece, de que esa voluntad. Lo va a hacer si quiere. A lo mejor se va a dar permiso. Hermano, ¿sabe quién se dio permiso? Yo le voy a mencionar 2 personas solas en la Biblia, hay muchas más, pero hay 2 personas que se dieron permiso. Para ver lo grave que es el tema de los permitidos. Son buenos en la dieta, ¿no? Pues no se puede hacer dieta siempre, comer verduras siempre, no se puede. A veces tiene que haber un permitido, que puede ser el cumpleaños de alguien. Pero en las cosas de Dios, hermano, a veces el permitido sale carísimo. Y si no, que se lo pregunten al rey David, el día que se quedó en su casa cuando los reyes salían a la guerra. Es un permitido. Hace muchos años comentaba este pasaje Guillermo Regato, que está en la costa, que llegó bien, pero llegó como a las 12 de la noche, ¿no? Por la demora del viernes, de nuestros piquetes. Otra transgresión más, no son inventos nuestros, son franceses. Decía Guillermo, el rey David se cayó, no cuando era joven, el rey David se cayó cuando era viejo, cuando ya estaba mayor, se relajó, se permitió. Cuando todos los reyes salían a la guerra, él se quedó en la casa. Todos sabemos cómo sigue la historia. Vio una mujer desde la terraza, no era la de él, la mandó a traer, tuvo relaciones con ella. Una catástrofe en la vida del rey David. Si alguno le hubiese mostrado la película de lo que le iba a pasar, salía corriendo para la guerra. Y no traía a esa mujer. Lo mismo nos pasaría a muchos de nosotros que nos hemos equivocado en otras cosas, ¿no? El texto que leíamos antes dice, entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos. Digo, qué lástima que esto se ve después y no se ve antes. Porque si nuestros padres en el jardín de Edén lo hubiesen visto antes, la catástrofe nuestra, créame que no hubiesen comido fruta por el resto de la vida. Hubiesen comido ensalada, por las dudas. Este es el problema, es el engaño del pecado.
Entonces fueron abiertos sus ojos y conocieron que estaban desnudos para siempre. Y David lloró lo que no lloró durante los primeros 50 años de su vida, posiblemente. Hermano, al hijo le pasó lo mismo. Dios tenía instrucciones para el rey. Dijo, no tendrá muchas mujeres, no va a amontonar caballos, ni riquezas, toda una cantidad de leyes. Dice que el rey Salomón tuvo 1050 mujeres, 700 esposas y 350 concubinas. Se ve que para él era relativo lo de que no tendrá muchas mujeres y muchos caballos. Hermano, este es el problema. Cuando uno se saca el lápiz de la oreja, para decir de una forma que se entienda, y dice, mira, esto me parece mucho, esto no y esto no. El problema de los creyentes no es que no obedecemos, el problema es que obedecemos a medias y a los fines prácticos. Es como si no obedeciésemos. Es un autoengaño. Salomón dijo, me parece que esto es mucho. Es imaginario el diálogo, ¿no? ¿Por qué no? Si todos los demás reyes tienen un montón de mujeres, y tuvo mujeres extranjeras. Dios decía que no, porque le van a desviar el corazón. ¿Y qué pasó, hermano? Se lo desviaron. ¿Cómo dice el texto? Que se apegó a sus ídolos con amor. Hermano, es soberbia corregir las órdenes de Dios. Es soberbia de su pueblo. Y la soberbia es un pecado gravísimo. Ojalá fuese borrachera. La borrachera se pasa el otro día con un café amargo y una buena reprensión para que no se emborrache de vuelta. Pero la soberbia quita la vida de sus poseedores. Por eso dice Pablo, huid de la fornicación. Hermano, hay temas de los que nosotros tenemos que salir corriendo como hijos de Dios. Individualismo, corriendo. Relativismo, ni que hablar. ¿Qué dijo Dios? Que no, es no. El otro cuento se lo conté varias veces, lo contaba a mi papá, que está con el Señor. Y es de la época cuando yo era chico, porque los chicos íbamos al almacén. Entonces la mamá le dijo al nene, dice, andá y comprame azúcar. Y fue al almacén y le dijo al almacenero, dijo, nene, ¿qué querés? Dijo, mira, yo caramelos, pero dame azúcar, si no mi vieja me mata. Claro, hermano, no importa lo que vos y yo queremos. Cuando Dios ya quiso, ¿se entiende? Porque Dios es bueno, hermano, nosotros nos da cosas maravillosas. Él es el buen Padre, que sabe dar cosas mejores que nosotros somos padres malos. Pero cuando Dios ya quiso, cuando Él ya dijo que no, hermanos, no. Es no. Las indulgencias son para los demás, no para nosotros. La indulgencia es buena para cuando se tiene con el otro, no con uno mismo. Normalmente es al revés. Somos indulgentes con nosotros mismos y somos implacables con los demás. A veces se dice, no, es un tipo muy recto. A lo mejor con los demás, con él no. Hermano, las indulgencias son para los demás. Y nosotros sepamos que nos puede costar caro. La permisividad. Termino con esto que la hora se fue. Hay otro renglón donde la permisividad es peligrosísima. Es en la crianza de los hijos. Lo digo a los que los tienen chicos, habiéndolos yo tenido y todavía siendo chicos, pero habiéndolo visto en tantos lados. Cuando el padre es permisivo, el hijo es un desastre. Y el problema de los hijos normalmente somos los padres. No hay que darle más vuelta a esto. Yo entiendo que hay excepciones. Uno dice, mira, Samuel los crió en el temor de Dios, lo que vos quieras, y los hijos fueron un desastre. Son excepciones, pero normalmente el problema de los hijos somos los padres. Y cuando los padres somos permisivos, primero con nosotros mismos, el chico lo sabe. Y esto mismo se traduce a la vida de él. No digo que no seamos amorosos con los hijos, que es otro tema. Digo que no seamos permisivos en lo que le puede hacer mal. Y no seamos permisivos con nosotros mismos, hermanos. Sepamos que cuando nosotros, por decir, y lo decimos tantas veces, y perdonen, hermanos, sinceramente perdonen, pero a lo mejor tiene que ver con cargas y preocupaciones que llevamos los pastores. Cuando nuestros hijos nos ven quedarnos y no ir a la reunión por cualquier cosa, no espere que el día de mañana su hijo se congregue, hermano. No lo espere. Si usted se hace un poco de frío, se queda. Si está cansado, se queda. No se dé permiso, hermano, tan seguido. Yo no me tengo que dar permiso. Pablo dice, yo hago esto, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre.
Dice, ¿qué tipo legalista? No, hermano, es el consejo de Dios. ¿Cómo va a decir que Pablo es legalista? ¿Cómo va a decir que es un fundamentalista loco? Es la palabra de Dios. A veces hay que golpear al cuerpo y ponerlo en servidumbre, porque no quiere. No sé el suyo, el mío vuelta a vuelta no quiere. A veces no quiere ni las cosas buenas. Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no siendo que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No sea que habiéndole enseñado a tanta gente, yo mismo venga a ser reprobado, porque me di permiso. Fui permisivo. Elí fue permisivo con sus hijos, el sacerdote de Dios. Tenía 2 hijos, eran 2 desastres, Ofni y Fines. Era permisivo. Los hijos murieron jóvenes, hermanos. Estaba leyendo el otro día un concepto que dijo, procurá que hasta los 10 años tus hijos te admiren, hasta los 20 te amen y por el resto de tu vida que te respeten. No era de la Biblia, y si le digo de dónde viene el pensamiento, pues ahí se va a agarrar del banco. Pero no es tan descabellado. Procurá que hasta los 10 años te admire, que hasta los 20 te ame y por el resto de la vida te respete. Pero para esto nosotros tenemos que ser ejemplo. Sí, hermano, sí. Dice el Señor, el discípulo no es mayor que su Señor, ni el siervo es más que su maestro. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, con estas cosas? Relativismo, veneno. Cuando el diablo venga y te diga, che, ¿no te parece que será mucho? No estoy hablando de vegetales, ¿entiende? Y de carne, estoy hablando de lo que Dios dijo que no. Hermanos, no. ¿Por qué no? Porque Él dijo que no. Pero yo tengo necesidad, pero Dios dijo que no. Cuando venga la permisividad, hermano, tened cuidado. Gente más grande que nosotros, espiritualmente hablando, se cayó. El rey David y su propio hijo, el hombre que escribió Proverbios, terminó en un estado lamentable. Yo tengo mucho miedo. Hay mucha gente que empezó bien y terminó mal, hermano. Haber llegado a esta altura de la vida no significa llegar bien. Por eso le decía, hermanos, el otro día de mi cumpleaños, si se acuerdan, oren para que pueda llegar a la otra orilla con gozo. El Señor es poderoso para guardarnos sin caída, pero a esta edad se cometen grandes errores. Uno se empieza a dar permiso, se empieza a aflojar, ya estamos llegando, ¿no? Como quien dice, levanta los remos, vienen los problemas. Hermanos, oremos unos por otros. Que el mundo piense como quiera, lamentablemente no lo podemos parar, pero que no sea así entre nosotros, que seamos fundamentalistas en el buen término de la palabra, a la ley y al testimonio. Oh, cuánto amo yo tu ley, no hay algo que me importe más en la vida, diría David. Es así. ¿Qué vamos a hacer con el cuerpo cuando no quiera? Hermano, péguele. Lo dice Pablo, yo lo golpeo y lo pongo en servidumbre, como el Salmo 103, ¿no? Alma mía, bendice al Señor. Parece que le agarra la solapa y la acomoda. Y no te olvides de sus beneficios. Hermano, el cuerpo a veces hay que golpearlo, ¿no? Si uno le pregunta qué quiere, por ahí quiere caramelos el cuerpo. Y Dios quiere azúcar. Y hermano, cuando nos mandan a comprar azúcar, ¿sabe qué bueno? Volver con azúcar, no con caramelos. Vamos a orar y implorar la gracia de Dios. Es muy difícil luchar contra estas cosas. Hermano, yo se las digo hoy, soy consciente que son un problema. No crea usted que yo he vencido. Pero estamos luchando con esto. Hoy no nos persiguen, hermano. Hoy no tenemos judaizantes que quieran entrar en la iglesia. No tenemos, gracias a Dios, no tenemos esos problemas. Estamos luchando contra esto. Individualismo. El individualismo engendra soledad. No se lo olvide nunca. Es sembrar una semilla de soledad. Relativismo. No, hermano, nosotros somos del Señor. Acá lo importante es lo que Él dice. Permisividad. Que Dios nos libre a nosotros y a nuestros hijos. Oramos para que así sea. Querido Padre del cielo, cuántas gracias, Señor, te damos por el Señor Jesucristo, aquel que siendo rico se hizo pobre, Señor, para que nosotros fuésemos enriquecidos con su pobreza. Queremos rogarte, Señor, en esta mañana que tú nos ayudes frente a estos flagelos, Señor, de la sociedad en la que vivimos. Danos la firme decisión, Señor, de apegarnos a tu ley, de poder decir con el rey David, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Señor, que tú nos guardes de la soberbia, del relativismo,
que desconoce tu autoridad. Desconoce tu palabra, Señor, y fija reglas para sí mismo. Que tú nos libres, Señor, de este pecado, Señor, que es grosero, que te afrenta, que tiene que ver con la soberbia. Señor, que tú nos ayudes a ver el mal, Señor, ser de ojos abiertos para ver el mal. Señor, para que no nos contagie, te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo, no ser contagiados, Señor, de estas plagas que vive la sociedad en la cual tú nos has enviado. Líbranos de nosotros mismos, Señor, de nuestros deseos, de las inclinaciones de nuestro cuerpo, Señor, que como Pablo podamos ponerlo en servidumbre cuando sea necesario, a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldados. Imploramos tu gracia, tu bendición, Señor. Especialmente queremos rogarte por Guillermo, Señor. Gracias por su esfuerzo. Señor, que tú le compenses de acuerdo a su necesidad, Señor, que tú conoces. Le ponemos en tus manos, oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén.